3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable, gentil sintonía esta noche. Tenemos un programa sumamente especial. Hoy 20 de febrero, un programa sumamente especial. Hoy 20 de febrero. ¿Por qué es especial este programa? Porque el 18 de febrero, este programa cumplió 26 años. Así como lo aparece ahí en ese rótulo en la esquina inferior derecha de sus pantallas. El 18 de febrero de 1996, este programa salió al aire. Y de ahí, de manera ininterrumpida, todos los domingos a las 8 de la noche, usted tiene, ya es un hábito, su compromiso con 3030, el foro de entrevistas y debates más importante en Honduras. Yo estoy muy, pero muy agradecido. En primer lugar, con la empresa que nos ha aguantado tanto por estos años, por los invitados que acceden a venir aquí al programa, y son al final quienes hacen el programa, en efecto. El prestigio, la credibilidad del programa lo hacen los entrevistados, y que un domingo en la noche no es fácil dejar la tranquilidad, la paz de su hogar, de un domingo, de un día de descanso, para venir a un programa, muchas veces a debatir en circunstancias a veces difíciles. Pero estoy sumamente agradecido por eso, y también, por supuesto, a todos y todas nuestras amables televidentes. Estoy muy, pero muy profundamente agradecido por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Y para esta noche tenemos 3 segmentos. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar del tema COVID. Más adelante. Ya está aquí en el estudio el abogado Carlos David Calix Vallecillo, a quien yo lo saludo aquí. Abogado, mucho gusto. Buenas noches, licenciado Ricardo. Gracias por venir, abogado. Un placer. Ya vamos a hablar con el abogado y notario con diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Con el abogado Carlos David Calix Vallecillo vamos a hablar sobre el tema de extradición en tan solo unos minutos. Pero antes quiero presentarles a ustedes a mi primer invitado de esta noche. Pero no solo nos honra y es un privilegio para mí presentarles a nuestro primer invitado de esta noche, sino que además fue el primer invitado de 3030 hace 26 años. Yo tenía 27 años y él tenía unos 35 años. Abogado Edmundo Orellana, buenas noches. Un gran placer, Edgardo, comparecer, haber sobrevivido todos estos años para poder estar aquí con usted. Después de que fui su primer invitado, recuerdo cuando fui electo fiscal general de la República y que usted tuvo la fineza de invitarme. Y usted, la cortesía y la amabilidad de aceptar la invitación. Recuerdo que usted estaba en Tela impartiendo un seminario, entiendo, con todo el equipo ahí del Ministerio Público en ese entonces. Estamos hablando de 1996. El abogado Edmundo Orellana fue el primer fiscal general de la República. Y eran días complicados. Y él tuvo a bien venirse de ese seminario que estaba impartiendo allá en Tela con todo su equipo de trabajo en el Ministerio Público y dijo, vamos a ir a 3030. Y fue el primer programa. Repito, yo tenía 27 años, el abogado tenía 35, ¿verdad? Más o menos. Casi. Un poco más. Bueno, un poquito, unos 37. Muy bien. Pero este programa ha durado tanto por la calidad de su conducción. Y los invitados nos sentimos honrados de ser invitados por usted. Por supuesto. Si no fuéramos. Pero es su calidad humana, su calidad profesional. Eso es lo que atrae en su programa. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué les parece si nos vemos hace 27 años, un minutito, aunque sea? ¿Qué les parece? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Claro, hay que recordarnos. Vamos. Amigos, gracias por estar con nosotros en la inauguración de este programa que es de ustedes en realidad. 3030, Edgardo Melgar en vivo. Estamos completamente en vivo a través de Canal 3 en Tegucigalpa y 7 para la zona norte del país con la ciudad principal, por supuesto, San Pedro Sula. Les damos las gracias por acompañarnos en esta ocasión y estamos seguros que este programa de 1 hora de duración, pero que se divide en 2 temas totalmente diferentes de 30 minutos de duración cada uno, va a ser de su agrado y
va a merecer su atención durante estos próximos minutos. Recuerde que en este programa usted puede llamar y participar haciendo sus breves comentarios y sus preguntas directas con solo marcar el 32 70 64. Sin más preámbulo, iniciamos esta noche 30-30 Edgardo Melgar en vivo. Para eso quiero agradecer de antemano la presencia de nuestro primer invitado, nada más y nada menos que el abogado Edmundo Orellana, fiscal general de la República. Abogado, gracias por aceptar nuestra invitación y estar en la inauguración del programa de hoy. No, gracias a ustedes, me siento muy honrado que me haya seleccionado para participar precisamente en la apertura del programa, que seguramente será un éxito. Usted es un periodista reconocido, de mucho profesionalismo y seguramente será un triunfo más en su carrera. Muchas gracias por sus palabras, abogado. ¿Qué le parece, abogado Edmundo Orellana? Ajá. Mire, que nos dio suerte su participación. Mire, gracias, abogado. No, gracias a usted por haberme incorporado a la historia, a salir en el primer programa. Así es. De su importante presentación de 30 y 30. Sí. Y el abogado dijo una palabra clave. Hemos sobrevivido, dijo el abogado Edmundo Orellana, y tiene muchas razones para decirlo. Primero, pues 26 años es mucho tiempo, se dice fácil, pero es mucho, mucho tiempo. Y además de eso, el abogado Edmundo Orellana recientemente estuvo con COVID. Yo les he dicho que más temprano que tarde, todos eventualmente vamos a pasar por eso. Esta nueva variante Omicron es sumamente fácil de transmitir de una persona a otra. Uno nunca se da cuenta ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero se transmite a la velocidad de un rayo. Y eventualmente, vacunados y no vacunados, nos vamos a contagiar. Y todo va a depender de si estamos... ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar bien o mal, de acuerdo si usted tiene las 3 dosis, no tiene ninguna dosis, 1 o 2 dosis. Y luego buscar la atención médica rápido y comenzar rápido el tratamiento también. Y si usted tiene 3 dosis y hace eso, reacciona rápido, pues le va a ir bien. Y al abogado Edmundo Orellana le fue muy bien. Damos gracias a Dios por eso. Él se ha recuperado. Le bromeaba hace unos minutos que se mira más bien más rejuvenecido. Yo quisiera brevemente, abogado Edmundo Orellana, si me lo permite, sé que es un asunto muy personal, que usted pudiera compartir con nuestros amables televidentes su experiencia. Por supuesto, creo que es importante decirle a todos los que nos están escuchando que yo tenía las 3 vacunas y me cuidé, me confiné, estaba confinado y cuidándome. Pero un descuido de una reunión familiar, ahí fui contagiado. Y no obstante esas 3 vacunas, estuve muy mal, realmente muy mal. Y afortunadamente tuvimos la presencia de un gran médico. Fíjese, Edgardo, que hoy hay 2 tipos de médicos. Hay un médico que ve al enfermo como cliente y hay un médico que ve al enfermo como paciente. Ahí me tocó un médico que me vio como paciente. No me conocía, simplemente dijo que era necesaria su presencia, incluso me atendió en mi casa, porque yo no estaba dispuesto a ir a ningún hospital. Ya sabe lo que es ir a un hospital, ¿no? A raíz de que privatizaron la salud, ir a un hospital es prácticamente quedar en la calle y dejar a la familia desamparada, y de todas maneras se muere la gente. Entonces... el doctor Ricardo Rodas se llama, creo que vale la pena mencionar. Claro. Que es un gran médico. Y me llegó a atender, pero no fue un trato especial. Él trata a todos sus pacientes así, los va a ver a su casa. Todos los que tienen COVID los va a ver a su casa. Muchas veces llegaba a muy altas horas de la noche porque no tenía tiempo. Él andaba visitando a sus pacientes. Imagino que son muchos los médicos que hacen eso, Melgar. Pero quiero destacar algo. Esa labor que usted hace desde su programa y que lo hace también hoy mismo, continuamente, invitando a la gente a que participe en los programas de prevención, a que se vacune, a que se cuide y traer las informaciones de última noticia en relación con la enfermedad, y que lleva profesionales distinguidísimos con mucho conocimiento y que nos informa muy bien. Eso ha sido importantísimo para la población. Al menos a mí me ha servido mucho, porque la información que yo obtuve de su programa me sirvió incluso para cuidarme y también para tratarme después. De manera que usted ha hecho una gran labor y la sigue haciendo.
porque esta pandemia sigue. El problema es que ustedes recientemente en el programa previo decían que se estaban llenando los hospitales en San Pedro Sula de enfermos de COVID. Bien, es un rebrote. Vamos a estar permanentemente conviviendo con esto. Y lo peor del caso, Edgardo, es que el hecho de que me haya dado no significa que yo estoy inmune. Ahí me puede volver a dar. Así es. Y esta es una enfermedad, y deben saberlo todos, es una enfermedad para matar viejitos. Por eso a nosotros nos afecta tanto. Toda mi familia, que es mucho menor que yo, salió bien, porque todos salimos contagiados. El único que quedé con problemas fui yo, y con problemas muy serios. Incluso las secuelas se tardaron mucho en superarse. Todavía ayer me hice un último examen y todavía tengo algunos niveles altos que tengo que seguir bajando. De manera que me dicen que son aproximadamente unos 2 meses que tengo que estar bajo supervisión. Doctor, discúlpeme, ¿usted estuvo con oxígeno? Sí, tuve oxígeno, claro que sí. Y me nebulizaban a lo largo del día varias veces. Y al final del día, lo que le aplican a los que padecen de asma, también para abrirme los bronquios. O sea, de manera que estuve muy mal, sí, claro que sí. Pero en su residencia. Todo eso lo experimenté. ¿En su casa? ¿Perdón? En su casa. En mi casa. Sí, sí. En mi casa, sí. Y me imagino que el abordaje que usted tuvo fue con diferentes medicamentos, no solo fue con uno, porque esto Sí, hay que verlo de diferentes ángulos, ¿verdad? Porque un medicamento por sí solo no cura, de hecho no existe, pero tampoco resuelve, sino que los médicos dicen un abordaje de multimecanismo, ¿verdad? Sí, porque este virus ataca el sistema. Exacto. El sistema orgánico. Y ese es el problema. Entonces, si los médicos no tienen claridad en eso y lo abordan solo como una afección pulmonar, entonces pasa lo que pasó originalmente, que hasta los italianos hicieron autopsias, se enteraron de que la cuestión era mucho más complicada que eso. De manera que a la gente de mi edad es la que más expuesta está, más vulnerable definitivamente, porque hay gente con enfermedades persistentes, pero fíjese que lo puede superar. Yo tengo familias que han tenido cáncer, que son diabéticos y sin embargo superaron rápidamente. El problema de la edad sí es realmente una adición, un factor determinante para que sea más intensa el ataque del virus en el organismo. Así es. ¿Llegó a tener neumonía, doctor? No, eso no, porque el doctor estuvo siempre atento, evitando que eso llegara a ese extremo. Pero todos los demás cuadros los tenía. Bueno, un ataque brutal al sistema. Realmente lo vence a uno. Ni siquiera podía caminar, era una cosa terrible. Ojo, no podía caminar, doctor. No se podía sostener en pie. No tenía fuerzas. Sí, no habían fuerzas. No había coherencia tampoco. No sabía dónde estaba mareado. Era un problema serio, serio. Llegué un momento a pensar que iba a perder alguna habilidad mental, sobre todo, porque a mí me gusta mucho leer, y a pesar de la enfermedad yo trataba de leer, y yo entendía los párrafos que leía, pero no los podía contextualizar. Y eso sí me preocupó. Le dije, doctor, tengo que quedar con problemas. Claro. No, me dice, eso así. Usted lo que haga, ya me indicó qué debía hacer y qué tomar, y eso lo superé afortunadamente. 3 cositas. Lo primero, con las 3 dosis, mucha gente dice, doctor, usted sabe que la variante esta Omicron, que es COVID, es leve. Ya ve usted que no lo es, a pesar de que usted tenía las 3 dosis. Y lo que usted mencionó, con esa palabra clave que también usted utilizó, doctor, el descuido en una reunión familiar, en la que usted cree, confía que los demás se han cuidado, que todos están con sus 3 dosis, que nadie tiene síntomas, ojo, porque estoy seguro que ahí nadie tosió, probablemente nadie se estuvo sacudiendo la nariz, nadie estuvo con un cuadro así febril incluso, y todo transcurrió bien, se quitaron la mascarilla en ciertos momentos, o no sé si en toda la reunión. Y ahí después pasó lo que pasó. Alguien se había descuidado, después apareció con síntomas y de manera responsable les avisó a todos, miren, estoy con COVID. Bueno, no nos avisaron. De repente empezamos a sentir los síntomas, todos. Peor, sí, entonces. todos a la vez. Sí.
tenemos familia en San Pedro Sula, en varios lugares, entonces todos ellos se sintieron. ¿Cuántos días después de la reunión, doctor? Esto fue en Omoa. Estuvimos en alquilamos un lugar que solo nosotros estábamos, de manera que el que nos contaminó es alguien de la familia, indudablemente. Sí. ¿Y cuántos días después comenzaron con los síntomas? Se comenzaron a presentar los primeros síntomas. Yo como unos 3 días después comencé a sentir que todo, tos, mucosidad, empecé a sentir debilidad. Al día siguiente, ya como al 4.º día, ya la cosa se convirtió en algo serio. Ya yo sentí que realmente estaba afectado. Sí. Pero no sabía qué era. Ese es el problema. Que como no sabía qué era, yo no estaba enterado. La familia además no estaba conmigo, estaba afuera. Y cuando ellas se enteran que tienen COVID, entonces me llaman y me dicen que yo también tengo entonces. Y en efecto, yo decidí, bueno, les digo, decido quedarme aquí. Si ustedes van a repasar, ustedes me sacaron ahora, pero lo que van a sacar es un muerto de aquí. Pero no, al final trajeron el médico al día siguiente, aquí en mi casa, que vivo fuera de Tegucigalpa. Entonces, el médico me atendió y finalmente, a los 2 días de estar yendo hasta acá, imagínense, venía hasta acá, me dijo, no, abogado, usted tiene que irse a Tegucigalpa, allá lo voy a atender mejor, usted sigue aquí y le va a ir mal. Entonces me tuve que ir, pero iba muy mal, muy mal. Y claro que nosotros los viejitos somos más tercos, ¿verdad? Ya cuando nos da algo así, dicen, no, yo ya, si ya me fui, ya viví suficiente. Sí. De manera, sí. ¿Para qué andar peleando contra los muertos? A mí me pasa con mis papás, doctor, que yo quisiera ponerles un candado, pero por fuera del portón, para que no salgan. Y eso sí ya están vacunados, ¿verdad? Pero imagínense antes que mire, que los llamo, ¿y dónde están? No, es que oigo bulla ahí, no, aquí estamos, sí, pero ¿a dónde? Pero es que comienza el tartamudeo, ¿verdad? Que uno nos sorprende que andan en la calle, ¿verdad? Y cuando claro, no viene ni siquiera, no, es que venimos a la farmacia. ¿Y qué andan yendo a la farmacia? Yo puedo ir a comprar a la farmacia. No, que el otro día, que andamos comprando pan dulce. No, es que que andamos, siempre hay una excusa, doctor, siempre hay una excusa. Y el COVID, la pandemia sigue vigente. El COVID existe hoy, va a existir mañana. No sé cuándo vamos a terminar con este asunto. Y el COVID mata, doctor. Claro. El COVID mata, desgraciadamente, pero claro, así es. Sobre todo si usted no tiene las 3 dosis y si usted no reacciona rápidamente cuando se contagia, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Yo comparto lo que usted dice en sus programas. Hay que ser lo más precavido posible. Y hay que estárselo diciendo a diario, así como usted hace. Sí. No cansa que usted lo esté diciendo, porque lo está diciendo con gente que está acompañado, con gente que entiende, que incluso nos invita a extranjeros que son autoridades científicas de Estados Unidos, Argentina, bien, ¿de dónde lo ha traído usted? Para que nos informen y nos digan. Ese es un esfuerzo adicional de alguien que tiene un compromiso con su población, con su sociedad, para evitar que hayan más muertes. Así es, así es. Porque hemos tenido un sistema de salud en el pasado que se descuidó, un sistema de salud que se entregó a la empresa privada, un sistema de salud que fue saqueado, el Seguro Social fue saqueado el Ministerio de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todo eso ha repercutido, es parte de la gran crisis que hay en el país, y la gran cantidad de muertos no solamente es por la pandemia, es por el hecho de que estas instituciones no fueron capaces de atender debidamente porque las habían saqueado. Así es, señor. Así es, doctor. Así es. Doctor, no sabe cuánto nos alegramos que se haya recuperado. ¿Usted y su familia están bien? Todos estamos bien, gracias, Edgardo. Todos, afortunadamente. Gracias. ¿Cuándo se incorpora ya a sus funciones como ministro? Déjeme decirlo, si estoy bien o me corrige. Ministro asesor en transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Así es, señor? Así es, así es. ¿Cuándo se incorpora? Pues mire, estoy en esta semana. Yo voy a estar ya definitivamente. He estado yendo solo a ambientarme para conocer el local, pero a partir de mañana voy a estar definitivamente ya en funciones. Y bueno, y a imponerme de lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer y desde luego en el tiempo que tenemos que hacerlo, porque ya no hay tiempo. Este tema de la prevención, porque sobre todo esta es una oficina para prevenir,
no para buscar lo que hubo, no, es para prevenir, para evitar que haya cosas irregulares en el manejo de los recursos del Estado, dentro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y eso es decir que nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial ni con el Poder Legislativo, no, es estrictamente dentro de la Administración Central. Y en eso, pues, lo que vamos es trabajar lo más posible, vamos a establecer convenios y vasos comunicantes con organismos como el CNA, por ejemplo, que es tan importante en esta tarea, con el mismo Ministerio Público, particularmente con Luferco, que Luis Javier Santos es un ejemplar modelo de fiscal que tenemos en el país, ¿verdad? Y ojalá que podamos tener apoyos científicos como el invitado que usted tiene ahí, don Carlos David Cáliz, que es uno de los grandes juristas que tiene Honduras y jóvenes, que no es que son una promesa porque ya han hecho cosas, ha sido magistrado en la Corte Suprema de Justicia, está haciendo cosas y es un gran profesional, es una de las personas que yo admiro profundamente. ¿Le puede contestar? Maestro, Claro. Aquí estamos. un placer y un honor saludar al doctor Ángel Mundo Orellana Mercado, nuestro querido maestro, felicitarle y desearle éxitos en estas nuevas y altas responsabilidades y nos congratulamos, nos alegra que sea recuperado en su salud para iniciar ya con nuevo brío, ¿verdad? Esa tarea, ¿verdad?, que tiene por delante. Un placer y un honor, querido maestro. Gracias, Carlos David, es usted muy amable, muy gentil por sus deseos. Y claro, este es más que un privilegio, es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque ya al final de mi vida, en el crepúsculo de mi existencia, se me da la oportunidad de participar en una actividad muy similar a la que participé cuando era fiscal, nada más que con otros matices y con otra perspectiva. Sobre todo porque entiendo que voy a participar activamente en el diseño y en las negociaciones y en la implementación de la CICI, que es tan importante para el país, y que seguramente voy a tener el apoyo de la señora presidenta. Que una de las cuestiones que me animó a aceptar, Edgardo y Carlos David y pueblo hondureño que nos escucha, es porque yo conozco a la presidenta y sé que es una persona coherente en sus ideas, es una persona decidida, es una persona firme, que lo ha demostrado en este poco tiempo que ha fungido como presidenta, pero sobre todo que tiene un compromiso con el país, está decidida a llevar a cabo lo que se ha propuesto. Lo demostró con el cumplimiento del convenio, del compromiso que había hecho en el Congreso Nacional. Arriesgó todo por cumplir con un convenio en donde había comprometido su honor y su palabra. Eso solo hacen las personas de altísimo nivel, de una gran dignidad. Ella y su esposo, desde luego, que fueron los que estuvieron siempre en primera línea. Y particularmente porque el pueblo hondureño la ha legitimado con más de 1.700.000 votos, que en la historia de Honduras nadie lo ha tenido. Y eso es suficiente para acompañarla en una empresa como esta, en una misión tan importante como esta, y particularmente en un tema como este, que va a causar mucho escozor, definitivamente. Pero que justamente por causar escozor, yo confío en que voy a tener el apoyo incondicional de la presidenta para que podamos contribuir a que su gobierno sea ejemplar en transparencia y en rendición de cuentas, que es lo más importante. Mire, qué bien esto, ¿verdad? Es decir, ¿qué nombramiento más importante como del doctor Ángel Mundo Orellana en un puesto de transparencia y lucha contra la corrupción, iniciando un gobierno para que haya transparencia y no haya corrupción en ese gobierno? No es después, como dice el señor, sino que ahora. Sí, es que se requiere, o sea, la persecución penal, desde luego, es muy importante. Claro. Pero la prevención tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo,
lo que tiene que ver con la transparencia, ¿verdad?, en la gestión de los recursos públicos. O sea, cómo prevenir, porque a veces combatir resulta más complejo, haciendo un símil con el tema de la medicina. Así es. Prevenir mejor antes que luego tener que combatir la enfermedad a veces requiere unos costos a veces mucho más grandes. Así es. Bueno, doctor, de nuevo felicitaciones por su nombramiento, éxitos, estoy seguro que le va a ir muy bien, doctor. Sígase cuidándose, por favor, más de lo que se cuidaba antes, por favor. Lo queremos sano, salvo, fuerte, ¿verdad?, lúcido, bien, con todas las fuerzas para hacerle frente a este nuevo proyecto de vida profesional. De nuevo, muchas gracias, doctor. Y siempre mi respeto y cariño especial. Un saludo, distinguido maestro. A nuestro primer invitado de esta noche y el primer invitado de 30-30, el 18 de febrero de 1996, el doctor Edmundo Orellana. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Edgardo, y desde luego reiterarle mi cariño y mi respeto igualmente, a don Carlos David, pero también decirle que yo espero que también celebre otros 26 años, solo que en ese momento yo creo que no lo voy a acompañar. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Que tengas dicha toda la vida. Venimos todos junto a ti para desearte lo mejor, para cantarte esta canción y estrecharte con calor. Recibe felicitación en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades en este día. Que tengas dicha toda la vida. Que sea tu día de devoción con mil regalos para ti. Que brille mucho más el sol, que estés alegre de vivir, que para siempre estés aquí, que cumplas muchos años más y nunca dejes de escuchar este cantar. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Muy bien. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la perla que adoró. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que cumples, mi bien. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios te guarde mil años en mi bien. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena
de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios te guarde 1000 años, mi bien. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Cómo está, oficial Cuello? Un placer, licenciado Edgardo Melgar. Nuestras Fuerzas Armadas se suma Como a las siempre, muestras de felicitación. como siempre vienen y siempre me sorprenden. Así es. Siempre me agarran en curvas. Qué bárbaro, Sí. somos unos bandidos. Nuestras Fuerzas Armadas se suma a las muestras de felicitación de 26 años de estar informando al pueblo hondureño de forma objetiva y profesional y con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi contraalmirante, don José Jorge Fortín Aguilar. También nos sumamos, ¿verdad?, a esta fecha especial, siempre un representativo de nuestro ejército, nuestra Fuerza Aérea y nuestra Fuerza Naval. Muchas gracias. Haciéndonos presentes en esta Qué lindo el arreglo floral, fecha el especial. arreglo de frutas, el pastel y mire los 26 años con estos globos. Muchas gracias. Sí. Muy amable. Gracias a usted, licenciado, y nuestra Fuerza Armada siempre al servicio de la patria apoyando. Muy bien, muchas gracias, oficial, muy amable. Se lo agradezco. Gracias, gracias. Pero estos mariachis no son militares, ¿verdad? Sí, sí, son militares. Ah, sí. también, sí. Todos son militares, sí. ¿Pero en retiro o activos? Activos. Activos también. Sí. Bueno, pues más activos que nunca entonces. Sí. Muy bien, gracias muchachos. Gracias. Gracias, póngamelo por aquí, ahí, exactamente por ahí. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, ahí está bien, ahí, gracias. Gracias, ahí. Mira, ya adornando al abogado. al abogado. Y lo puede poner aquí también, gracias. Mire, abogado Mundo Orellana, no solo estamos celebrando hoy 30-30, estamos celebrando la vida. ¿Sí o no, abogado Mundo Orellana? La vida. Hay que celebrar la vida también. Porque la vida es tan corta, es tan limitada, es tan efímera que cuando menos acordamos se nos fue, doctor. Se nos fue. Así es. Por eso, carpe diem. Vivamos el momento, doctor. Así de sencillo. Así es. Tiene razón. Tiene razón. Así es. Eso es lo que debemos hacer permanentemente. Así es. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Muy amable. Gracias Éxitos. a usted. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Muchas Gracias. felicidades. Bueno, vamos a un corte comercial, ¿verdad? Después de estar aquí mariacheados. Ya regresamos. Esta noche nos acompaña, como le habíamos anunciado aquí, el abogado Carlos David Calix Vallecillo. Con él vamos a abordar el tema de la extradición. El abogado Carlos David Calix Vallecillo es abogado y notario, con diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, extendido por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Es autor del libro El blanqueo de capitales en el Código Penal Español, coautor de los libros Temas de Derecho Penal, libro homenaje a José María Palacio Mejía, y Blanqueo de capitales, fuente de dinero negro, panorama jurídico iberoamericano, temas constitucionales. Ha publicado artículos en revistas jurídicas especializadas de Honduras, Brasil, México y España. Se ha desempeñado en diversos cargos como funcionario judicial de carrera, iniciando en el cargo de archivero y concluyendo como magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. También se ha desempeñado como asesor jurídico y coordinador de la Escuela de Formación del Ministerio Público Orlan Arturo Chávez y ha ejercido como docente en programas de grado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Tecnológica de Honduras y Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado. Es la primera vez que viene a 30-30. Nos honra con su presencia. Muchas gracias, licenciado. Y permítame la licencia de felicitarles por el 26 aniversario del programa 30-30, este programa de debate y de divulgación de muchos temas de interés nacional, ¿verdad? Muchas gracias. Y un saludo igualmente para toda la teleaudiencia, ¿verdad? Tanto dentro como fuera del territorio nacional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tengo el tratado de extradición entre la República de Honduras y Estados Unidos. O sea, quien va a hablar hoy sobre este tema es una autoridad para hablar sobre eso. Es más, ya fue juez natural, así fue, ¿verdad? Ya fue juez natural en una solicitud de extradición aquí en Honduras. O sea, tiene la experiencia de haber abordado ese tema. Y lo conoce al dedillo, quizás como nadie. Y el Tratado de Extradición de la República de Honduras y Estados Unidos es del 15 de enero de 1909. Y luego hay una convención adicional que fue de febrero 21 de 1927. Aquí están ambos, ¿verdad? Este es el primero, este es el segundo, 1909 y 1927. Ah, muy bien, ahí está en pantalla, mejor todavía. La primera pregunta, abogado.
Cuando un país, en este caso Estados Unidos, que ha solicitado 32 extradiciones de hondureños hacia Estados Unidos, cuando un país como Estados Unidos solicita la extradición, generalmente en estos casos por narcotráfico y otros delitos, nosotros aquí en Honduras hemos llegado a pensar, a creer, que si están siendo solicitados allá es porque aquí también cometieron ese mismo delito y que aquí ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial hicieron su trabajo y que por lo tanto el sistema aquí fracasó. ¿Esa es una correcta conclusión? Bien, la extradición en realidad, o las solicitudes de extradición, ya sea de Estados Unidos o de otros países, pues responden, hay que enfocarlo a una realidad, y es que ciertos delitos tienen un carácter transnacional, es decir, se realizan en diferentes territorios. El cultivo de coca puede realizarse en la selva de Ecuador, ser transportada hasta Colombia para procesarlo como cocaína y luego trasladada a un país centroamericano como Honduras, Guatemala, El Salvador, transitar hasta México y llegar esa droga para su distribución dentro de los Estados Unidos. Entonces, existen ciertos delitos propios de la criminalidad transnacional en que el mecanismo de la extradición resulta muy útil y muy importante en el combate de estos delitos. Sin duda que en los sistemas judiciales, el sistema de justicia penal requiere fortalecimiento. Eso yo creo que hay un consenso, ¿verdad? Pero el mecanismo de la extradición no necesariamente implica un fracaso, sino que es un mecanismo, repito, de cooperación de carácter internacional que muchos países del mundo pues lo tienen hoy en día. Abogado, este tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos establece 21 delitos por los cuales una persona puede ser solicitada en extradición. Y uno de esos delitos, que es en el convenio de 1927, no en el original de 1909, es el que se refiere a delitos contra las leyes para la supresión del tráfico de productos narcóticos. Eso es narcotráfico. Así es. Recordemos que este tratado, la Convención Adicional de 1927, quizás utilice una terminología que ya no es tan usual hoy en día, pero se refiere a delitos relacionados con el tráfico de drogas, que en aquel tiempo no tenía la dimensión de hoy en día. Sin embargo, para aclararle al auditorio, existen otros convenios posteriores, la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo. En estas convenciones, muchos estados del mundo se comprometieron de que delitos comprendidos en estas convenciones, incluyendo el tráfico de drogas, el lavado de activos, entre otros, se incorporan a los tratados bilaterales o multilaterales de extradición ya existentes. Ahí incluye entonces... Exactamente. El narcotráfico y lavado de activos. Exactamente. En esa época... Porque el lavado de activos no está aquí. Exactamente. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que se le ha dado trámite a solicitud de extradición por lavado de activos cuando en el convenio no aparece? No aparece. Dentro de los 22 delitos por los cuales una persona puede ser extraditada de Honduras a Estados Unidos, no aparece el lavado de activos. Así es. Pero existe la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo del año 2000, que ya incorporan, Honduras es parte de Estados Unidos también, e incorporan ese precepto de que esos delitos se pasan a incorporar el catálogo de delitos de convenios preexistentes de extradición, ya sea bilaterales o multilaterales. Como el caso de Estados Unidos con Honduras. Honduras. Como el caso del tratado de Estados Unidos con Honduras. Muy bien. El artículo 6 de este tratado de extradición dice: si el criminal evadido cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a las estipulaciones del presente convenio se halla actualmente enjuiciado, libre confianza o preso por cualquier delito cometido en el país en que buscó asilo o haya sido condenado por el mismo, la extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con arreglo a derecho. Es decir, cuando se habla de que esté actualmente enjuiciado, significa que tenga un proceso en curso, que haya tenido un requerimiento fiscal, o sea, que haya sido acusado en los tribunales de justicia y que entonces por ese delito que ha sido procesado, tenga juicio. Así es decir,
Cuando el tratado bilateral entre Honduras y Estados Unidos se refiere a enjuiciado, hace alusión a que previamente se ha ejercido la acción penal, en este caso, si son delitos de carácter público, por el Ministerio Público. Entonces, para considerarse enjuiciado, tiene que ser el proceso penal radicado ante el juez o tribunal competente. Si el diccionario panhispánico jurídico, que es un diccionario de la Real Academia Española, habla de enjuiciado. Enjuiciado se refiere, dice, a persona sometido a proceso penal previa interposición de la acción penal del Ministerio Público. O sea, es ilustrativo de este concepto y es el concepto que hasta ahora se ha manejado en los diferentes casos de extradición en Honduras en que se aplica esta figura, el artículo 6, que se le llama la extradición aplazada o diferida. Aplazada o diferida. Esto significa que una persona que tenga un proceso en los tribunales de justicia, producto de un requerimiento fiscal o una acusación en los tribunales, no puede, y es solicitada en extradición, no puede ser extraditada. No puede ser extraditada hasta que esta persona, dice el convenio de extradición, haya sido puesta en libertad. Sí. Es decir, haya cesado ese proceso, ya sea porque ha sido condenado, ha cumplido la condena o porque ha resultado absuelto. Veamos dos casos con respecto a este tema. El caso de don Jaime Rosenthal, por ejemplo. Él fue solicitado en extradición, pero no fue extraditado porque tenía una acusación aquí, no sé por qué delito, pero no fue extraditado. Y después él falleció. Así es, el ciudadano Jaime Rosenthal Oliva, que en paz descanse, efectivamente al momento que se solicitó la extradición tenía pendiente 2 causas penales radicadas ante órganos jurisdiccionales de la República y en el ínterin se dio la circunstancia de que no se falleció estando en curso estos procesos penales. Por esa razón no se otorgó la extradición en aquel momento cuando fue solicitada por los Estados Unidos de América. En el caso que don Jaime Rosenthal no hubiese tenido un proceso judicial en marcha, no hubiese tenido una acusación por X o Y delito, ¿se pudo haber extraditado? Pudo haber sido o no, ¿verdad? Porque requería un examen detenido de esa solicitud una vez que se recobrase la libertad, en caso hipotético que así hubiera sido. Entonces, pero no fue el caso, sino que o habiéndose presentado la solicitud de extradición, no se concedió efectivamente porque estaban pendientes estos procesos. Porque aquí impera el principio de que la jurisdicción del Estado requerido, que en este caso es en Honduras, prevalece. Primero, solventar los procesos penales existentes en el país requerido, en este caso Honduras, para luego ya sí dar la posibilidad de la extradición. Por ejemplo, el exalcalde Arnaldo Urbina, que fue solicitado en extradición, pero aquí fue acusado, no sé. Tengo entendido, por lo que he leído, ¿no? Claro. De que efectivamente el caso del exalcalde de esa ciudad, de Lloro, tengo entendido, no se procede a la ejecución de la extradición en tanto que no culminen los procesos pendientes. No le puedo aseverar si hay condenas firmes, pero si lo hubieren en un caso de una persona solicitada en extradición hasta que cumpla la condena. Cabe esa posibilidad de la extradición. O sea que en el dado caso se cumple la condena y después... Así es, se puede proceder a la extradición. Se puede proceder a la extradición. Por ejemplo, y si una persona, estoy hablando del expresidente Juan Orlando Hernández, como trascendió mucho este tema de que si tenía una causa pendiente o si estaba enjuiciado o no estaba enjuiciado, si tenía un proceso o no, hablé con gente del Ministerio Público el viernes y les pregunté, me dijeron, no, el Ministerio Público no ha presentado ningún requerimiento fiscal en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Esto significa, en base a eso, que él puede ser extraditado? Lo que significa es que... según el artículo 6, mientras esté pendiente, o sea, de enjuiciamiento, una persona solicitada en extradición o esté libre bajo fianza, dice el artículo 6 del tratado, o también esté cumpliendo una condena, hasta que recobra la libertad, puede darse la extradición. En un caso en que no exista, entonces eso ya no es un obstáculo para impedir que el juez pueda declarar con lugar la extradición solicitada por el Estado requerente. Incluso el Ministerio Público podría tener investigaciones en curso y aún así no impediría la extradición. Lo que habla el tratado es de enjuiciamiento. Una cosa es la denuncia,
sea, una persona puede ser denunciada ante el Ministerio Público y se puede realizar investigaciones, pero investigaciones que pueden durar mucho tiempo, hay casos que son muy complejos, puede durar muchos años, y al final inclusive dar lugar al archivo de una investigación. Entonces, el tratado lo que establece como un obstáculo para declarar o acceder a la extradición por parte del Estado requerido es un enjuiciamiento. De no haberlo, entonces no se presenta como un obstáculo para que el juez decida otorgar la extradición. ¿Ha ocurrido o puede ocurrir que se presente una solicitud de extradición y mientras ese proceso está en curso, de repente se presenta un requerimiento fiscal contra el solicitado en extradición por otros delitos cometidos aquí en Honduras? Hasta esta fecha realmente no conozco un caso en el que se haya alegado esa circunstancia posterior o sobreviniente. En el dado caso que ocurriera, ¿qué es lo que se privilegia? ¿La solicitud de extradición que fue primero o el requerimiento fiscal, la acusación que se presenta después? Esto es muy interesante la pregunta que usted hace. Es decir, el tratado, y no solo el tratado con Estados Unidos, el tratado, por ejemplo, con España, tienen esta figura similar, el artículo 8 del Tratado Bilateral de Extradición con España. En este caso, no distingue el tratado con Estados Unidos, no distingue o no regula esta situación. Entiendo que al presentarse un requerimiento fiscal, pues ello tendría que ser, un requerimiento fiscal tendría que ser considerado por el juez natural. Pero es algo que, sinceramente se lo digo, no conozco ningún precedente anterior que en el ínterin se haya presentado un requerimiento de esta naturaleza. ¿Y en ese caso podría ser ese sí un obstáculo para la extradición? Podría serlo, sí. Podría serlo. Sí, mire cómo cambian las cosas, ¿verdad? Hace 20 días, 30 días, yo vi comunicados y declaraciones de mucha gente diciéndole al Ministerio Público que por qué no acusaba al expresidente Hernández, que por qué no lo acusaba de esto, de aquí, de esto y de lo demás. Y después de la solicitud de extradición, cuidadito, lo acusan, porque si lo acusan no lo pueden extraditar. Entonces, Bueno, ¿cómo es esto, verdad? Desde luego, ¿verdad?, que este tipo de asuntos genera pues mucha controversia, ¿verdad? Mucha polémica, son asuntos pues de interés público, pero yo creo que el ejercicio de la acción penal tiene que hacerse cuando los casos están listos, ¿verdad? Cuando se han agotado todas las investigaciones al momento y ejercerlas en el momento oportuno. Imagínese la que se hubiera aliado aquí en Honduras, si llega esa solicitud de extradición y resulta que hay un requerimiento fiscal por otra cosa, ¿qué se hubiera dicho aquí? Que se presentó el requerimiento fiscal para que no lo llevaran. Sí, pero bueno, los juristas y particularmente quienes tienen tan altas responsabilidades en la jurisdicción, los jueces, pues tienen que tomar en cuenta todas estas circunstancias, ¿no?, para tomar la decisión más correcta y siempre apegada a lo que establece el ordenamiento jurídico. Abogado, ¿por qué en esta solicitud de extradición que hace Estados Unidos dice solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América del señor Juan Orlando Hernández, etcétera, etcétera? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué piden un arresto provisional? Sí. ¿Hay diferentes tipos de arresto? Así es. ¿Y por qué en este caso es provisional? Sí, les voy a explicar. El tratado bilateral de extradición entre Honduras y Estados Unidos, recuerden que fue suscrito por ambos países en 1909. En 1909, cuando el desarrollo de las comunicaciones, pues no presenta el que tiene hoy en día, ¿no? Que hoy nos podemos comunicar en Japón o China, en las antípodas de Honduras, en segundos y de manera simultánea. Entonces, ¿qué sucede? Se establece un arresto provisional en tanto se formaliza la petición de extradición. El tratado habla de comunicaciones telegráficas, sí. O sea, mediante telegrama se podía pedir el arresto provisional y en aquel tiempo, no es como hoy que tenemos una comunicación extraordinaria, podía tardar acreditar ciertos elementos de investigación o indiciarios que sostenían esa acusación en el país requirente, en este caso los Estados Unidos. Por eso se establece ese plazo. Se establece un plazo de 2 meses para que el Estado requiriente complete algunos elementos que sean necesarios para la formalización plena de la solicitud de extradición. He visto una solicitud del juez natural que conoce esta causa contra el expresidente Hernández
que envía al Ministerio Público preguntándole si hay alguna denuncia, si hay algún requerimiento, si hay alguna acusación en contra del expresidente Hernández. Y a su vez el Ministerio Público el viernes también emitió una circular a todas las fiscalías a nivel nacional haciendo esa misma consulta, si hay alguna acusación, si hay algún requerimiento, si hay algo en contra del expresidente Hernández. Esto se ha visto como... entiendo por la información que también obtuve el viernes al consultar sobre esto, que es un asunto meramente protocolario y que se ha seguido con los otros 32 extraditados también. Pero también hay otra versión que dice, ¿será que están preparando alguna cosa para evitar la extradición? ¿Cómo lo explica usted? Bien, entiendo que las solicitudes van dirigidas a requerir información del Ministerio Público por una cuestión que es fundamental, y es que al Ministerio Público le corresponde, según el ordenamiento jurídico hondureño, el ejercicio de la acción penal. Entonces, es lógico que también se le requiere información. No conozco, obviamente, las interioridades ya del expediente mismo, pero también se ha pedido en otros expedientes en el pasado a los mismos tribunales de justicia, pedirles información si existen o no procesos pendientes. ¿Por qué? Porque precisamente este es uno de los obstáculos que el artículo 6 del tratado establece para no conceder la extradición, sino que para hacerla bajo la figura, la eventual de la extradición diferida o aplazada. Aunque el mismo juez natural, que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, puede hablarle ahí a los mismos tribunales, no sé, y decir, bueno, y usted y yo aquí públicamente nadie conoce que haya alguna acusación, algún requerimiento fiscal contra el expresidente Hernández. ¿Entendería que esto es como para formalizar más estos asuntos? Sí, recordemos que... ¿Esto es como para oficializar más estas cosas? Recordemos que para efectos de prueba, de acreditar determinados hechos dentro de un proceso de extradición, se requiere hacerlo de manera fehaciente, es decir, establecer de manera clara y precisa de que no existe o que una persona no está enjuiciada, como dice el artículo 6 del Tratado Bilateral. Y es la manera de corroborarlo es pidiendo información a quien la tiene. En este caso, el Ministerio Público, que lleva un registro de los procesos penales incoados en virtud del ejercicio de la acción penal pública, y al Poder Judicial, pues con mucho más razón, ¿no? Claro. La información que yo tengo y que puedo compartir con usted, no sé si usted sabe eso o no, pero es que el Ministerio Público va a contestar esto, me imagino que esta misma semana, porque hay un plazo, creo que 48 horas que el mismo Ministerio Público dio a las distintas oficinas a nivel nacional, en el que va a decir que probablemente hayan investigaciones por diferentes cosas, como por el tema de los hospitales móviles, qué sé yo, cualquier otra situación, pero que no se ha presentado ningún requerimiento fiscal. O sea, que en este caso no habría obstáculo para una solicitud. Es decir, el Ministerio Público, repito, hay que distinguir entre lo que es la denuncia, que da inicio, en virtud de la denuncia, a una investigación, y lo que es el enjuiciamiento de una persona. Es decir, ya el enjuiciamiento implica requerimiento fiscal. Así es, ante un órgano jurisdiccional. Y como usted dijo, las investigaciones pueden estar ahí y pueden durar mucho tiempo. Pueden durar mucho tiempo, pueden lograr ser exitosas o al final pues determinarse que no hay responsabilidad o no existen elementos para sostener una acusación. Pero el tratado no dice que si hay una investigación o no, el tratado habla de enjuiciamiento, libre confianza o preso. Así es, sí. Pero enjuiciamiento, una persona simplemente denunciada no puede decir que está enjuiciada. O sea, por más que se le busque otra interpretación, tiene que estar radicado el proceso penal ante órgano jurisdiccional competente. Abogado, ¿quién decide la extradición? La extradición la decide en primera instancia un juez natural, y contra la decisión que otorga la extradición cabe recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Con exclusión natural con exclusión del juez de primera instancia. ¿En todas las 32 extradiciones anteriores se presenta siempre ese recurso? ¿Los defensores presentan ese recurso? En algunos de ellos sí. En otros inclusive han accedido de manera expedita, porque es un derecho que tiene el extraditurus o el extraditable, o la persona solicitada en extradición, de acelerar el procedimiento, y no se ha interpuesto el recurso. ¿Qué va a pasar en este caso del expresidente Hernández, en su opinión? Bueno, no me atrevo a hacer ningún vaticinio, porque no es algo que será decisión pues del juez natural y eventualmente era del Corte Suprema de Justicia en pleno.
Pero creo que bajo los conceptos emitidos en su opinión, es decir, por usted, abogado, y lo que hemos visto de este tratado, pareciera que esa solicitud de extradición no tiene obstáculo. Es decir, mire, las posibilidades de que prospere una extradición pues son altas, ¿no? Atendiendo a la estadística. Pues son altas. Recordemos que en un tema de extradición lo que se refiere son mínimos elementos que se mencionan en la solicitud de extradición y que esos hechos sean delictivos en ambos países, ¿no? Hablamos del principio de la incriminación. Salvo que existan obstáculos, el mismo tratado lo dice. Imaginémonos que haya prescrito un delito del cual se le acusa a una persona solicitada en extradición, se puede alegar y eso da lugar a que no se conceda por algunos delitos, en cambio puede ser por otros, pero eso ya depende de cada caso en particular. El 16 de marzo es la segunda audiencia, es donde las partes presentan la defensa, su versión, y la parte acusatoria, los delitos, ¿así es? Esto es muy importante y muy interesante también. Efectivamente, existe una audiencia de pruebas, habla el auto acordado. El auto acordado ante ausencia de una ley de extradición, que es me parece a mí que es una necesidad en nuestro ordenamiento jurídico. La ley de extradición. Así es. Muy bien. Entonces, existe un auto acordado y establece que luego de la primera audiencia en que se le dan a conocer los cargos formulados a la persona solicitada en extradición, se celebra una segunda en la cual se propondrán las pruebas, ¿no? Pruebas, por ejemplo, repito, si hubiese algún delito que hubiese prescrito o alguien alegase que tal delito no está tipificado en ambas legislaciones o que por ese delito no puede ser extraditado una persona, entonces se puede presentar pruebas por parte de la defensa de la persona solicitada en extradición. El auto acordado habla inclusive de que los apoderados del Estado requirente pueden personarse. Sin embargo, hay que decirlo, no conozco yo ningún caso en que el Estado requirente haya designado a esos abogados. Por eso, yo insisto, se requiere una ley de extradición. Todos estos aspectos serían regulados de mejor manera mediante una ley, además con una norma de rango superior. O sea que el 16 de marzo lo que le van a leer es todos los delitos, lo que envía la solicitud de extradición, que los delitos tales y tal y tal. No es que llegan abogados de Estados Unidos ahí. No. El auto acordado permite que el Estado requirente pueda acreditar, pero en la práctica eso no, hasta lo que yo sé, nunca ha sucedido. O sea que solo se le leen los documentos que... En la primera audiencia, recordemos, la primera audiencia es para darle a conocer los cargos que existen contra la persona solicitada en extradición, y en la segunda para las pruebas en las cuales la defensa de la persona solicitada en extradición para oponerse a la misma. ¿No? Perdón, entonces ya me aclaró. Es para que la defensa presente pruebas oponiéndose al proceso de extradición. ¿Y eso es una sola sesión, una sola reunión o puede ser varios días? Sí, el auto acordado habla de una audiencia, pero admite la posibilidad, hay casos que serán más complejos que otros, ¿no? Habrá casos que un día, pero casos si tienen cierta complejidad pueden señalarse más sesiones, es decir, más sesiones dentro de lo que es la audiencia probatoria. Y el proceso entre que se solicita la extradición, se detiene a la persona solicitada en extradición y se extradita, ¿cuánto tiempo más o menos es promedio? Hay que tomar en cuenta que hay casos, muchos de estos casos interpuesto una apelación. Tengo entendido puede ser unos 3, 4 meses. Abogado, le agradezco mucho que haya participado esta noche. A la orden, y un placer. Y nos ha dejado sumamente claro. Gracias por compartirnos el tratado, que tiene un adicional, ¿verdad? El adicional es de 1927, que es el que incluye el delito de narcotráfico. Los 21 delitos anteriores no incluyen narcotráfico, tienen hasta trata de blancas, ¿verdad? Es decir, este tratado incluye delitos, por ejemplo, la bigamia. Sí, la bigamia. Delito de incendio, falsificación de moneda, pero recordemos que incendio, bigamia, violación, comercio carnal con menores de 12 años. Así es. O sea, son un montón de delitos. Pero recordemos que la Constitución dice que solo cabe el delito de terrorismo, tráfico de estupefacientes y luego también lo que son delitos relacionados con el crimen organizado. Si no reúnen estas características... Ahí está lavado de activos.
Sí, exactamente. Si no reúnen estas características, no procede la extradición de nacionales, en mi opinión, y por lo tanto impera un principio que se llama en latín et judicare, dedere et judicare. ¿Qué quiere decir? O entregas o juzgas. Si no entregas, tú te comprometes, por decirlo así en términos un poco coloquiales, a juzgarlo por hechos cometidos que tienen de competencia del Estado requirente. ¿Tráfico de armas es crimen organizado también? Se considera el tráfico de armas un delito relacionado con el crimen organizado, desde luego. Es el abogado Carlos David Calix Vallecillo. Es abogado, tiene una especialización en Derecho Constitucional y en Ciencias Políticas, extendido por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Abogado y notario. Muchas gracias por haber estado con nosotros y dejarnos bien claro este asunto. Un placer. Gracias, abogado. Muy amable. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, no sé por dónde comenzar esta noche. Bienvenido, doctor Omar Videa. Buenas noches. Felicidades. Para que mire que lo cuido. Gracias, doctor. Doctor Miguel Serra Homan, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, y felicidades. No me lo había contado, ¿no? Pero felicidades, 26 años. Gracias. Muchas felicidades. Cuando yo comencé este programa tenía 27 años, usted tenía 40, ¿verdad? El doctor no había nacido todavía, creo yo. Muy bien. Tenía 26 en dólares, ¿verdad? No, 27 en lempiras. ¿Dólares? No, 27 en lempiras. No. Bueno, mire, yo no sé si usted, amable televidente, en el transcurso de esta semana se ha dado cuenta de cosas sumamente trascendentales que ha ocurrido en Inglaterra, para empezar. Bueno, primero con la publicación en la Revista Internacional de Epidemiología. O sea, que usted tenga una publicación en una revista internacional de epidemiología de tanto prestigio como esta, que se publicó, por ejemplo, en el 21 de enero de este año, con el título Tratamiento precoz multidrogas del SARS-CoV-2 y la disminución de las tasas de letalidad en Honduras. Ya solo para tener esto, que se publicó en enero, ya esto es otra cosa. Ya estamos hablando de otros niveles. ¿Me puede poner eso aquí en pantalla, por favor? Ajá, muy bien. O me lo puede poner aquí, porque este es el otro. Este fue el primero, el del 21 de enero. Póngamelo aquí. Muy bien, ahí está, gracias. Esta es una publicación del tratamiento precoz multidrogas del SARS-CoV-2 y disminución de las tasas de letalidad en Honduras, en enero. Y ahora, el 17 de febrero, salió publicado esto. Se conoce la Alianza de Cuidados Críticos COVID-19 de primera línea que reúne a médicos, científicos, investigadores, especialmente de Estados Unidos y del mundo también. Y mire el título que pone esta publicación, que es producto de exposiciones que ha dado el doctor Omar Videa, el doctor Miguel Serra Homan, el doctor Fernando Valerio, el doctor Oscar Díaz, sobre su abordaje temprano a pacientes COVID. Y mire cómo titulan estos médicos, palabra de ellos. Muchos expertos sugieren que si Estados Unidos hubiera seguido un curso similar al de Honduras, más de 500,000 de estadounidenses aún estarían vivos. Es una segunda publicación. Y la responsabilidad de eso está en esos nombres que he mencionado, como el doctor Omar Videa, el doctor Miguel Serra Homan, que están aquí, que ponen en alto el nombre de Honduras, en medio de tantas circunstancias por las que estamos atravesando y negativas por las que se conoce nuestro país. Gracias a ellos y a su equipo de trabajo, Honduras hoy suena a nivel mundial por el abordaje del tratamiento temprano que ellos idearon allá en marzo, abril, mayo de 2020, cuando no había vacunas, 0 vacunas, 0 tratamiento, 0 abordaje, 0 medicinas. Había confusión en el mundo producto de la pandemia, producto del virus del COVID-19. Y estos hombres y mujeres que integraron ese equipo se reunieron afanosamente para idear un multimecanismo, no solo un medicamento, sino que varios que permitieran salvar vidas en Honduras. Sin vacunas, recuerde lo que somos de memoria corta, y hoy primero, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020. No teníamos nada. ¿Qué teníamos? Nada.
Y estos hombres y mujeres se atrevieron a hacer lo que aquí nadie ha hecho y muchos cuestionan. Si volar riata por las redes sociales es facilito. Volar candela y decir que este hombre se enriqueció, que Miguel Cerrajoma, que nosotros aquí vendíamos primero que equipos médicos, después que medicamentos, después que pruebas, después que teníamos laboratorio. Por favor, estupideces. Estos hombres se atrevieron a hacer lo que nadie, ni gremios, ni personas a título individual o profesional hicieron. Y esa es la verdad. Y lo digo yo, que he sido uno de los principales críticos del gobierno anterior durante 2 años por su mal manejo de la pandemia. Nadie me puede venir a decir a mí cuentos aquí. Nadie. Y además conozco los resultados de gente cercana a mí, familiares, amigos, profesionales, etcétera, del abordaje del tratamiento de estos 2 que se dieron aquí en Honduras, tanto maíz como catracho. Yo, que he sido uno de los principales críticos, si no es que el más, en el manejo de la pandemia, de manera sistemática, todos los días, en 30-30 y en hoy mismo, del gobierno anterior, puedo decir que dentro de las cosas pocas buenas, entre las pocas cosas buenas que hizo el gobierno pasado, fue asumir esos tratamientos para salvar vidas. Y mucha gente y muchos gremios, por envidia, por egoísmo y por política, se opusieron a eso. Y mire que yo he sido crítico, y usted lo sabe aquí, del gobierno anterior en cómo manejó la pandemia estos últimos 2 años. Bueno, los últimos 2 años. Pero de las cosas pocas buenas que hizo fue ese tratamiento. Y permitir, y lo otro que se hizo, permitir que se abrieran los triajes, que aquí se propusieron en marzo, abril. Y no hay, vaya usted a Estados Unidos a ver si hay triajes. Y que hicieran brigadas médicas. Y que permitieran los laboratorios privados que también hicieran pruebas de antígeno y pruebas PCR. Después dijimos aquí que había que hacer las pruebas de antígeno porque el resultado era más rápido. Recuerde cuando aquí hacían una PCR y el resultado lo daban 45 días después cuando el cliente o el paciente ya se había muerto. Son cosas que usted debe tener en cuenta, que todos debemos tener en cuenta. Y esta gente, a pesar de la lluvia de cuestionamiento que hicieron, que no había estudios, que no había esto, que no había lo otro, salvaron vidas y hoy siguen salvando vidas. Siempre y cuando se haga este abordaje temprano. En esta última publicación, amable televidente, del 17 de febrero de ahorita, en 8 ocasiones, los gringos, estos especialistas, estos supermédicos, científicos, reconocidos a nivel mundial, en 8 veces hablan temprano, tratamiento temprano. Y esta semana el CDC de Atlanta, que está ahí donde están los dioses del Olimpo, ¿sabe qué está diciendo? Busque un tratamiento temprano si su prueba COVID es positiva. ¿Cuál tratamiento temprano? Si en Estados Unidos no hay tratamiento temprano. Allá si usted sale con COVID le dan una acetaminofén y se vaya a su casa. Y cuando ya está con la temblequera aquí por la fiebre o los labios azules, va a buscar un hospital. ¿Cuántos estadounidenses han muerto en esas circunstancias? ¿Cuántos? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y solo médicos que han visto pacientes saben del valor de esto, porque es fácil venir aquí y tirar cieno cuando no se ven pacientes. Pero solo los que están entubando ahí, solo los que están con el paciente en los cuidados intensivos. Y no solo me refiero a estos médicos, me refiero a sus equipos y me refiero a todos los médicos a nivel nacional en los centros de salud. Me refiero a todos los médicos y enfermeras, auxiliares, profesionales, equipo técnico, hasta las muchachas, las señoras que limpian, que están en los procesos de limpieza e higiene de los hospitales, centros de salud, unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Gracias a ellos. Aquí no tenemos la cantidad de fallecidos que pudimos haber tenido si no se hubiera dispuesto de un tratamiento como este. Esa es la verdad. Y se tenía que decir y hoy se tuvo que decir. Y hoy se dijo. Esa es la verdad. Siempre y cuando el tratamiento sea temprano, le va a dar resultado. Y un multimecanismo, es decir, no es un medicamento. Ahí he visto yo un montón de estudios. Es que tal medicamento no funciona. Pues si es que solo el medicamento no le va a funcionar, si por eso este hombre le puso maíz y el otro le pusieron catracho. Cada letra significa un medicamento. Y en catracho una letra significa 2. Y hay el tiempo para darlo y la forma de darlo. Pero claro, si usted solo le da uno al paciente, ¿quién sabe?
Y si se lo da tarde, peor. Vamos a una pausa comercial y yo quiero los comentarios de ellos. Pero yo quería desahogarme y decir estas cosas que yo no había dicho y que por tanto tiempo me he callado. Pero es la verdad. Y al que no le guste, pues bueno, ¿verdad? Pero es la verdad. No hay otra. Ya regresamos. Nos llena de orgullo presentar una vez más, como tantos programas, al doctor Omar Videa, al doctor Miguel Serra-Joma. Su comentario, doctor Omar Videa, de estas publicaciones que se han hecho y este reconocimiento a nivel mundial que se ha hecho de los tratamientos tempranos en Honduras. Bueno, tomamos ese reconocimiento y que lo compartimos con todos los hondureños, porque esto ha sido un logro de país, porque una estrategia, un abordaje, y más que un tratamiento, esto ha sido un abordaje integral que le ha permitido a la población tener y recibir un tratamiento según la etapa. Y ha sido a través del inicio, desde la enfermedad con el tratamiento maíz y sucesivamente según como fuese presentándose, porque no todas las personas se presentan en el primer día, en el segundo día de los síntomas, pero para cada uno de ellos hay una estrategia. Y cuando ya el paciente llega de manera tardía o está dentro de ese porcentaje que se complica, a pesar de los esfuerzos que hay en los tratamientos por sus sistemas inmunológicos, en el hospital estaba Catracho. Y vea que sin conocernos con este grupo inicialmente, tuvimos las primeras pláticas con la plataforma de lucha contra COVID-19, donde tengo que reconocer en esta noche a la doctora Elsa Paló, al doctor Tito Alvarado, al doctor Fausto Muñoz, al doctor Manuel Sierra, a la doctora Jacqueline Alger, que empezamos a reunir y empezar a estudiar las opciones. Y fue eso a finales de marzo, porque a finales de marzo la letalidad había comenzado a ascender. Pasamos de un 4.3% a un 8.9% y en la semana número 6 de COVID-19 en Honduras teníamos 17.2% de tasa de letalidad. La cosa estaba tremenda. Por cada 100 casos, 17 se morían. Esa era la realidad a las 6 semanas. Pues comenzamos a idear y conociendo esto, surgió Maíz como un acrónimo y comenzó a darle respuesta. Y según la etapa, pero hay una etapa hospitalaria. Ahí conocimos del tratamiento Catracho y sirvió esto como un complemento, uno con el otro. Y solo así se pudo descender la tasa de letalidad, porque de nada iba a servir que solo existiera el tratamiento maíz. Y los que llegaban tarde, ¿cómo se iba para la letalidad? Se iban a morir. De nada hubiera servido que solo hubiese existido el tratamiento Catracho, porque había que esperar a toda la gente en el hospital. Y con menos de 100 camas a nivel de las unidades de cuidados intensivos, con 300, 400 camas para 9 millones de personas, no podíamos jugar a esperarlos en el hospital, pero habían diferentes estrategias y ese abordaje integral, sin duda alguna, ha sido lo que ha descendido la letalidad en Honduras y es evidente porque cuando se instaura el tratamiento, comienza desde el mes de mayo a caer la letalidad a puntos de 4 hasta 2.6% que no se han vuelto a ver en el país. Doctor Miguel Serra-Joma. Bueno, para mí pienso que es un logro nacional, el reconocimiento mundial, sobre todo del grupo de cuidados intensivos FLCC, que usted ha tenido algunos al doctor Barón, por ejemplo, que es miembro, lo ha tenido 2 o 3 veces, y a este grupo se han ido uniendo todos los países, grupos de intensivistas, grupos de médicos internistas, médicos generales, y bueno, a través de los últimos 2 años nos hemos ido uniendo al punto que ya somos 800,000 médicos. Pero en los últimos 2 meses, a través del doctor Valerio Oscar Díaz, mi persona, el doctor Valerio, la doctora Paló, Manuel Sierra, hemos estado presentando internacionalmente y salió esta publicación y bueno, y no me lo esperaba, sinceramente, es para mí un orgullo. Me emociono mucho. Y es para un logro para el país, para todo Honduras, para que sepamos que tenemos materia de exportación, clínicos de primera clase. Y es un éxito para todos, desde la presidenta hasta el último personaje, paciente que hay en Honduras, para los 9.5 millones de hondureños y 1 millón que hay afuera. Es un logro de Honduras. No de nosotros, de todo el país. Este artículo que se lo he publicado esta semana, y leo lo que dicen estos médicos,
grandiosos, de lo cual ya nos va a hablar el doctor Vía, dice, haciendo referencia a estos médicos, los médicos hondureños implementaron lo que algunos consideran un enfoque novedoso para abordar el COVID-19. Se basó en la siguiente hipótesis: mediante el uso de un protocolo temprano de medicamentos altamente seguros, aprobados por la FDA, reutilizados y económicos, conocidos por ayudar a reducir la inflamación pulmonar, la interrupción del sistema inmunitario y la coagulación tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios, disminuirían las muertes por COVID-19. Luego también establece este artículo: sin embargo, haciendo referencia a estos médicos, no tuvieron tiempo de esperar para probar su teoría antes de actuar. Tuvieron que moverse rápidamente, confiando en lo que les decía su experiencia clínica colectiva y su conocimiento médico. Esta terapia funcionará. El virus no iba a esperar pacientemente mientras se realizaba un estudio doble ciego, controlado, aleatorio, a largo plazo, para probar la eficacia de lo que habían propuesto los médicos. Doctor Sierra Hoffman. Pues sí, en esencia ellos, la verdad que, como le digo, fue, usted puede entrevistar al doctor Díaz, al doctor Valerio, a mí, al doctor Vidal, al doctor Paló por separado, a la doctora Sosa, y nos dábamos cuenta que las recomendaciones internacionales no estaban funcionando y no íbamos a mí se me murieron los primeros 7, al doctor Valerio también, y así, y no íbamos a esperar 6, 7, un año para empezar ¿me entiende? Había que darle respuesta a la gente. Y claro, tuvimos 90 días de ventaja, pero en esos 90 días estudiamos, compartimos, la química que hubo entre los hondureños, los catrachos, de una llamada, como lo dijo el doctor Valerio en la entrevista, o sea, nos unió a todos, no solo a los médicos, sino que a microbiología, a enfermería y a los medios de comunicación, a la empresa privada, al Instituto Seguro Social, todos nos unimos, si usted recuerda. Entonces, y creamos lo que nos parecía a nosotros la mejor evidencia por la experiencia que teníamos. Y poco a poco, lo que pasó desde el hospital, poco a poco se fue viendo que era mejor empezar temprano y temprano y temprano y temprano y temprano. Y ahora, lo que está de moda, lo que funciona en el mundo, no es esperarlos en el hospital, como es el otro video, sino que empezar temprano, en el día número. Tratamiento temprano es en los primeros 72 horas de síntomas. Y ahora con este virus, más bien en las primeras 24 horas de síntomas. Cualquier cosa que usted haga tarde en la medicina va a tener un resultado inferior a cuando se comienza temprano. Eso es una ley de la medicina, ¿verdad? Y la medicina se prueba a través de estudios, a través de publicaciones. Y los otros médicos tenemos que publicar para probar ciertas cosas. Y bueno, el tiempo pues no se puede publicar de un día para otro, porque viene un proceso difícil de jueces, de pares, y cuando ya está la publicación ya está revisado. Sí. Pero si nos ponemos en el 2020, no había tiempo para eso. Así es lo que ellos establecen aquí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, cerramos el programa solo con esa frase. Muchos médicos, líderes en cuidados intensivos e investigadores de COVID-19 ahora estiman que si este país, Estados Unidos, hubiera desarrollado y promovido el tratamiento temprano para COVID-19, más de 500,000 estadounidenses, así es, ¿verdad? Sí. Más de 500,000 estadounidenses todavía estarían vivos, es decir, 500,000 de personas. Cerramos con usted, doctor. Bueno, una evidencia que no nos equivocamos cuando de buena intención buscábamos generar por nuestra formación una opción al país. Levantamos la mano, dijimos presentes, vamos a seguir en esta lucha porque esto aún no se termina, pero diciéndole, Honduras, les dimos respuesta y no solamente Honduras se enteró, sino que todo este movimiento, hoy el mundo se está dando la razón. Doctor Miguel Sierra Hoffman, cerramos con usted. Sí, bueno, volviendo al tema, para mí es un honor, ¿verdad? Como lo dijo el doctor Valerio, lo dijo el doctor Díaz, lo aceptamos humildemente en nombre de todo Honduras. Y yo, en nombre de mi persona específicamente, se lo dedico a la paz, porque no hay medalla más grande en mi vida de lo que ha sucedido en La Paz. Así que
todo mi amor, todo mi corazón para el Departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, el hospital de Roberto Soto Córdoba, porque no hay más prueba que esa. Lo que se hizo en La Paz, lo que hizo usted, lo que hizo toda la comunidad, es una muestra de que cuando Honduras se une, se logran grandes cosas. Muchas gracias, doctor Miguel Serrajoma. Muchas gracias, doctor Omar Videa. Son un orgullo para Honduras, son un orgullo para mí, para este programa, para esta empresa. Nadie como ustedes se ha puesto de frente y nadie como ustedes ha levantado la mano desde hace 2 años de manera permanente para enfrentar esta situación y se han arriesgado como lo han hecho. Hoy el mundo lo reconoce y nosotros aquí en Honduras también. Muchas gracias a mis compañeros de Televicentro y Emisoras Unidas por este hermoso pastel para conmemorar el 26 aniversario de 30-30. Gracias a mis compañeros también y amigos de la Noche del Gol por tenerme paciencia. Gracias. A continuación, la Noche del Gol. Buenas noches y que estén bien.